En la clase de hoy estaremos discutiendo lo que es la potencia, ¿verdad? En circuitos de corriente directa y estaremos realizando algunos problemas de ejemplo para aplicar las diferentes fórmulas que tenemos para calcular la potencia. En esta sección del curso estaremos discutiendo el concepto de potencia, ¿verdad? En circuitos de corriente directa. Y en el caso de la potencia, nosotros tenemos tres fórmulas posibles que podemos utilizar para calcular la potencia que consume un circuito, en este caso una resistencia. Tenemos P es igual a V por I. También puedo tener o utilizar P es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. O también pudiera utilizar P es igual a V al cuadrado, el voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia. Cualquiera de esas tres fórmulas me sirve, ¿verdad? Para calcular la potencia. Todo depende, ¿verdad? Qué es lo que yo tengo disponible en el problema que me pidan resolver para yo entonces utilizar una de esas tres. Por ejemplo, tenemos este siguiente circuito que nos piden que calcule la potencia disipada por cada una de las resistencias, ¿verdad? Tengo ahí 5 resistencias. Así que hay varias formas de trabajar el problema. Una pudiera ser buscar la R total de este circuito para entonces nosotros tener un circuito equivalente de la fuente de 20 voltios con la R total y entonces calcular la I total, ¿verdad? La corriente que fluye a través de todo ese circuito. Y una vez yo tenga la corriente que fluye a través de todo ese circuito, pues ahí yo pudiera utilizar la fórmula de P es igual a I cuadrado por R, porque como la corriente es la misma a través de cada resistencia, es simplemente la potencia en la resistencia 1, pues esa misma corriente al cuadrado por la resistencia 1. La potencia en la resistencia 2, pues esa corriente al cuadrado por la resistencia 2 y así sucesivamente y calculo todas las corrientes, ¿verdad? Eso es una forma de hallar la potencia. La otra pudiera ser, ¿verdad? Que si calculo la corriente, pues entonces pudiera calcular las caídas individuales de voltaje de cada una de estas resistencias. Y si tengo los voltajes, pues entonces pudiera usar la de voltaje por corriente, ¿verdad? P es igual a V por I. Pero ahí ya tendría que hacer dos pasos, ¿verdad? Calcular corriente y luego calcular las caídas para entonces usar la de P. P es igual a V por I. Así que hay varios caminos para calcular lo mismo. Uno selecciona el que uno se le haga más fácil. Si es la de I cuadrado por R o si se determina utilizar la de V por I. Y que yo decidí utilizar la de calcular la R total primero, que es sumar entonces, como están en serie, las 5 resistencias, 1.2K más 3.3K más 2.2K más 1K más 4.7K, y eso nos da 12.4 kiloohmios. Y una vez tenga la R total, puedo calcular la I total, como dije anteriormente, dividiendo el voltaje entre la resistencia total, ¿verdad? Usando la ley de Ohm. Ley de Ohm despejando para la corriente, ¿verdad? Ley de Ohm recordándonos que V es igual a I por R. Así que si quiero la I, divido entre la R a ambos lados y me queda que la corriente es el voltaje entre la resistencia total, que en este caso es 20 voltios, entre 12.4 kilos, ¿verdad? Así que aquí hay que recordar que eso es 12.4 por 10 a la 3. 12.4 kilos o 12.4 por 10 a la 3, ¿verdad? Eso es 12.400. Por lo tanto, me va a dar un número pequeño que en la calculadora a lo mejor me sale 1.61 por 10 a la menos 3 amperes, ¿verdad? Pero como ya yo sé que 10 a la menos 3 es mili, pues ya yo lo expreso con el prefijo adecuado y digo, bueno, esa corriente total es 1.61 miliamperes.
Así que hay que siempre tener presente lo de los prefijos y las potencias de 10. Y entonces, como ya tengo la corriente, pues entonces sería lo que dijimos, ¿verdad? Anteriormente, usar la fórmula de P es igual a I cuadrado por R, porque tengo la corriente que es la misma a través de toda la resistencia, así que 1.61 mili al cuadrado por 1.2 kilos, ¿verdad? Recordando, ¿verdad? Que cuando lo inserte en la calculadora tiene que ser 1. Por 10 a la menos 3, porque esos son los que son mili, ¿verdad? Y acá por 1.2 por 10 a la 3, que esos son los que son kilos. Y entonces ya me queda expresado en 3.11. Aquí me hubiese dado, ¿verdad? Si lo hago con la calculadora, en su notación científica me da 3.11 por 10 a la menos 3, pero 10 a la menos 3 es mili y la unidad de la potencia son watts, así que 3.11 miliwatts. Y lo mismo hago con las demás, la I cuadrado por la resistencia, y aquí me da para la potencia en la resistencia 2, 8.55 miliwatts. Para la potencia en la resistencia 3, I cuadrado por la R3, que es 2.2 kilos, 5.7 miliwatts. En la potencia en la 4, I cuadrado por un K, que son 1000 ohmios, 2.59 miliwatts. Y la potencia en la resistencia 5, 1.61 al cuadrado por 4.7 kilos, 12.18 miliwatts. Así que ahí calcule, ¿verdad? La potencia que consume o la energía que se disipa, ¿verdad? En las diferentes resistencias. En este caso, pues, 5 resistencias era que me pedía. Y que esa es la forma de yo calcular la potencia, ¿verdad? En este caso usando la fórmula de I cuadrado por R. Pero pude haber usado la del voltaje, pero tenía que calcular los voltajes en cada una de las resistencias. Este otro ejemplo es un problema de nuestro manual de laboratorio, donde nos piden que calculemos en este circuito la R total, la corriente total, el voltaje de la fuente y el voltaje en la resistencia 3. ¿Verdad? Aquí tengo R1, R2, R3 y la cuarta resistencia. Y entonces me dan el dato que la resistencia 3 disipa 140 watts de potencia. Y ese dato es importante porque lo voy a necesitar más adelante para hacer mis cómputos. Para el primero es bien fácil, ¿verdad? Porque la R total es la suma de todas las resistencias que tengo en serie. 10, 20 más 35 más 22 ohmios. Y eso nos da 87 ohmios, ¿verdad? 87 ohmios. Y que esa sería la R total. Si quiero la corriente total, pues el voltaje total por ley de Ohm entre la R total. Y ahí, pues, ¿verdad? El voltaje total no lo tengo porque ese voltaje total es la E, ¿verdad? Aquí en este ejercicio le llaman a la V la E. Así que para calcular corriente no pudiera utilizar la ley de Ohm como la conozco, ¿verdad? Sino que tendría que usar ese dato de la potencia en la R3. Porque la potencia es igual a V por I. Potencia es igual a I cuadrado por R, o potencia es igual a V cuadrado entre R. Así que en la resistencia 3 tengo resistencia y tengo la corriente. Y tengo la potencia. O sea que tengo resistencia y potencia. Tengo dos datos. La corriente todavía no la sé. Por lo tanto, para calcular la corriente, la que más me convendría utilizar sería esta número 2, ¿verdad? P es igual a I cuadrado por R, porque yo tengo P y tengo R, sería despejar esa por la corriente, ¿verdad? Y que esto es un ejemplo donde puedo tener las tres fórmulas de potencia disponibles, pero con los datos que me dan, con una de ellas que puedo trabajar, ¿verdad? La de P
es igual a I cuadrado por R. Así que si quiero la I sola, divido entre R a ambos lados. Y me queda I cuadrado es igual a P entre R. Y le busco la raíz cuadrada para dejarla ahí solita. Y que sería la raíz de la potencia, que es 140, entre la resistencia, que es 35. Así que cuando yo busque la raíz de 140 entre 35, que eso me da 4, la raíz de 4 es 2. Y que ya calcule la corriente en ese circuito usando la fórmula de potencia de P es igual a I cuadrado por R. Y ya conociendo entonces la corriente, ¿verdad? Si ya conozco la corriente, pues entonces el voltaje total de la fuente es fácil, porque yo sé que por ley de Ohm, V es igual a I por R. Así que V, que en este caso es esa E, es igual a la I total por la R total. Y eso ya lo tengo, ¿verdad? 2 amperes por 87 ohmios. Y que simplemente multiplicar 2 por 87. Y eso nos da 174 voltios. Y que el voltaje de la fuente es 174 voltios. Y si me piden el voltaje en la 3, V3, pues eso sería, tengo todo ahí, ¿verdad? Ley de Ohm, I por R3. La I es 2 amperes por 35 ohmios. Así que 2 amperes por 35, y eso me da 70 voltios. ¿Verdad? Y ahí tengo las 4 cantidades que me pedían para este problema, ¿verdad? De el manual de laboratorio de circuito de corriente directa. Me pedían la R total, pues sumé todo porque estaban en serie. Me pedían la corriente total, pues tuve que utilizar la fórmula de potencia, ya que me daban la potencia en la resistencia 3. Así que despejé por corriente, ¿verdad? Dividiendo entre resistencia y luego buscando la raíz cuadrada a ambos lados para que liberara la corriente. Así que dividí 140 entre 35, la raíz cuadrada de eso me dio 2 amperes. Y luego para la fuente de voltaje E, pues ley de Ohm, V es igual a I por R. Y total por la R total, 2 amperes por 87, que nos da 174 voltios. Y finalmente para el voltaje en la resistencia 3, pues multipliqué, ¿verdad? Usando la ley de Ohm. Y por R3, 2 amperes por 35 ohmios, 70 voltios. Así que con eso terminamos esta sección sobre potencia en circuitos de corriente directa.